sería... Vale, antes que nada quería enseñaros una cosa que seguramente habréis visto cuando vais por carretera. Destinación. ¿Habéis visto ese tipo de estructuras por ahí cuando vais por carretera? Pues estos son columnas de destilación fraccionada. En el interior de estas columnas pues hay una serie de plataformas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver ahora, la destilación fraccionada, como aplicación de este tema. Okay. Vale, no lo he compartido, ¿verdad? No, genial. Pasaros un momento y lo comparto. Comparto la pantalla completa. Vale, estas son las columnas de destilación. Y aquí viene la estructura interna que tiene. Empezamos con la presentación. Y la destilación fraccionada se basa en el diagrama de fases. Lo que vemos que tenemos aquí una mezcla binaria en la que un componente A tiene esta fracción molar. Y si queremos separar de esta mezcla el componente B, que es más volátil, tiene una temperatura de ebullición menor. Bien, pues si calentamos hasta llegar al punto B, aquí tendremos que aparecerá el primer vapor. A esta temperatura aparecerá el primer vapor. Y este primer vapor tendrá una composición que vendrá dada por este punto, ¿de acuerdo? Aquí vamos, ¿de acuerdo? Si ahora enfriamos, pues tendremos esta composición en ese condensado. ¿De acuerdo? Es decir, hemos enriquecido en la fracción más volátil. Si ahora repetimos el proceso, cuando lleguemos a esta temperatura, podremos obtener otra vez el primer vapor y la combustión será esta. Si lo recogemos y condensamos, y enfriamos, perdón, pues tendremos un condensado que tendrá esta composición, es decir, tendrá menos cantidad de A y más cantidad de B, que es el compuesto más volátil de la mezcla. Si repetimos el proceso, pues al final podemos llegar a tener prácticamente todo B. ¿De acuerdo? Vale, pues este proceso se realiza en estas columnas de destilación que hemos visto. Y aquí lo que establecemos es un gradiente de temperatura con la temperatura más elevada en la parte inferior y la temperatura más baja en la parte superior. Entonces se va produciendo el condensado, estos son unos platos hondos, entonces se va produciendo la condensación de cada una de estos puntos intermedios del diagrama, se va produciendo esa condensación en estos platos, ¿de acuerdo? No hagáis mucho caso del diagrama, porque aquí se supone que hay B, ¿de acuerdo? Pone B, pero B es lo mismo que tenemos aquí abajo. No es necesario que aquí haya B. Aquí puede no haber nada, y entonces aquí condensaría directamente E, ¿de acuerdo? Pero bueno, no está dibujado así, pues nada. Va viendo cómo B condensa E, que es esta composición de aquí, y sucesivamente. Pero claro, en realidad no hace falta llegar hasta aquí abajo cada vez. Este proceso puede ser más simple. Simplemente, sin salirnos del diagrama, pues vamos concentrando en cada plato sucesivo a una temperatura cada vez más baja, vamos condensando fracciones que tienen un enriquecimiento cada vez mayor en la fracción más volátil.
El número de etapas se llama número de platos teóricos y corresponde, cada una de estas etapas corresponde pues con cada uno de estos platos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos que estas dos líneas de equilibrio dejan bastante espacio entre ellas. Si esto estuviera mucho más estrecho, pues para conseguir el mismo efecto, pues necesitaríamos muchos más pasos intermedios. En el caso de mezclas azeotrópicas, pues aquí se nos plantea un problema. Porque si partimos de este punto, una composición baja de sub A, o sea, de A, pues al hacer la destilación fraccionada vemos que no podemos pasar del punto azeotrópico. Y si empezáramos desde el otro extremo, nos encontraríamos lo mismo. Llegaríamos aquí, 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 y tampoco podríamos pasar. ¿De acuerdo? Es decir, por destilación fraccionada, una mezcla azeotrópica, lo único que conseguimos es conseguir el azeotrópico, el punto azeotrópico. Una manera de evitar esto y de poder hacer la destilación, pues es añadiendo un tercer componente, tal que cree una mezcla en la que no haya ningún punto azeotrópico. Entonces se puede ya destilar. Y con esto acabamos la parte de líquidos miscibles. Y ahora vamos a ver cuando tenemos líquidos inmiscibles. Bueno, líquidos inmiscibles ya es el colmo de la no idealidad, ¿de acuerdo? Que ni siquiera se mezclan. Y ahora sí, pues vemos que vamos a poderlos tratar y vamos a encontrar aplicaciones a este tipo de equilibrios de líquidos inmiscibles. Bien, partimos de nuestro recipiente en el que hacemos el vacío, en el cual tenemos dos líquidos inmiscibles, uno será más denso que el otro, ¿vale? El más denso irá abajo, el menos denso quedará arriba. Pues cuando se alcance el equilibrio, aquí habrá un vapor, y ese vapor estará compuesto de A y de B. No importa que B esté bajo del todo, también habrá vapor de B aquí. Ten en cuenta que, aunque los líquidos son inmiscibles, eso no quiere decir que sean absolutamente insolubles uno en otro. Entonces, B se iría disolviendo en A y iría pasando al vapor. Le costaría más tiempo si no agitamos, que costará muchísimo, pero al final encontraremos un equilibrio en el que habrá una parte de B que estará ejerciendo una presión. ¿Cierto? Bien, pues una presión en este recipiente. Una presión sobre la superficie del recipiente, o sea, sobre la superficie de A y sobre las paredes del recipiente. Aquí hay vacío, no hay presión. Entonces, al cabo de un tiempo, se establece el equilibrio y aparece aquí una presión. Bueno, pues resulta que es lo mismo. El resultado va a ser el mismo que si lo que tuviéramos fuera esto. Es decir, si los dos disolventes no estuvieran ni en contacto, estuvieran así separados en dos recipientes distintos. Al final, la presión total va a ser la suma de las presiones de vapor de cada uno de ellos. Es decir, vamos a encontrar con que la presión que tenemos en este recipiente no va a depender de las cantidades de aire. Entonces, el diagrama de fases que tenemos es aquí A, suponiendo que A sea más volátil, B, y la presión de vapor de los dos es la suma, y es una constante, una línea constante horizontal en la parte superior. Es decir, la presión es mayor que la presión de cada uno de ellos, que la presión de vapor de cada uno de ellos, y de hecho es la suma de la presión de vapor de cada uno de ellos. En cuanto al diagrama de temperatura, esta sería la temperatura de B, temperatura de A. Entonces, en este caso tenemos que la temperatura de ebullición de B es mayor que la de A. Bueno, pues siempre se va a cumplir que la temperatura de ebullición que vamos a tener ahí va a ser menor que la del menor de los componentes.
Bien, aquí tenemos que, si aplicamos la regla de las fases, bueno, aplicamos la regla de las fases y tenemos que, como veíamos, el número de grados de libertad era igual al número de componentes más 2 menos el número de fases. Entonces, el número de componentes es 3. Tenemos dos fases invisibles. No, perdón, no. Estamos siempre en dos componentes. El número de componentes es 2. ¿De acuerdo? Entonces, sería 2 más 2, 4, ¿vale? Menos el número de fases. Y el número de fases sí que sería 3, porque tendríamos la fase vapor y dos fases líquidas que no se mezclan entre sí. Lo cual nos da un número de grados de libertad igual a 1. Solo tenemos un grado de libertad. Por lo tanto, podemos poner que la presión depende de la temperatura, o que la temperatura depende de la presión, pero no van a depender de las cantidades, de las concentraciones. Por eso, son constantes, o sea, será esta línea constante. Bien, pues esto puede ser, podemos sacar ventaja del hecho de que la temperatura de ebullición de AB es menor que la temperatura de ebullición del que la tenga más baja, ¿de acuerdo? Y entonces eso se aplica en lo que se llama la destilación incorrecta de vapor. La destilación incorrecta de vapor tenemos un montaje de este tipo, en el que tenemos una sustancia orgánica, problema, una sustancia orgánica cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, si burbujeamos por esta sustancia orgánica, por ejemplo, agua, vapor de agua, el vapor de agua burbujea hasta la superficie y arrastra parte del disolvente que tenemos aquí, parte de la sustancia orgánica, que luego al condensar, pues condensan por separado, condensan en un recipiente donde el agua queda abajo y la sustancia orgánica normalmente queda arriba. Una sustancia orgánica miscible con agua que no contenga halógenos en su composición siempre va a quedar arriba del agua. Y esto pues puede servir también para determinar masas moleculares. Y si aplicamos Dalton, la presión de vapor del agua será igual a la fracción molar del agua en el vapor multiplicado por la presión. Si esto está abierto a la atmósfera, la presión será la presión atmosférica. Lo mismo podemos escribir para el caso de la sustancia orgánica. Aquí le llama problema porque se trata de resolver el problema de encontrar su masa molecular. Pues será la fracción molar en el vapor de nuestro problema por la presión. Si dividimos ambas relaciones, tenemos que la presión y vapor del agua partido por el problema, pues P y T se va y queda fracción molar de agua en el vapor dividido por fracción molar del problema del vapor. Fracción molar es número de moles partido por moles totales y moles totales se va y queda moles de agua partido por moles de problema. Esta es la relación que vale la pena memorizar. Presión de vapor de agua partido por presión de vapor del problema es igual a moles de agua partido por moles de problema. Como resulta que, bueno, moles en el condensado tenemos aquí, ¿de acuerdo? Como resulta que el condensado proviene exclusivamente del vapor que atraviesa el sistema este, ¿de acuerdo? Pues podemos poner aquí moles de condensado partido por moles de problema. Aunque estas ecuaciones de esta ley de Dalton, ¿vale? En principio se aplica a moles de vapor. Pues que van a ser exactamente lo mismo que en este caso. Los de vapor que surjan de nuestra distribución van a ser su condensador. Bien, luego aquí simplemente, si sustituimos número de moles por su definición, que es masa en gramos por masa molecular, pues al final tenemos una relación que nos va a permitir despejar la masa molecular del problema en función de la masa del problema, la masa molecular del agua, la presión de vapor del agua, la masa del agua y la presión de vapor del problema. Bien,
La presión de vapor del agua, ¿cómo la calculamos? Tendríamos que calcularla a la temperatura de ebullición de nuestro destilado, ¿de acuerdo? O sea, no a una atmósfera. Y para eso lo que haremos será aplicar clausus-clausión. De esta manera cambiaremos la presión de vapor del agua a la temperatura de ebullición de nuestra disolución. Para nuestra disolución no de nuestro sistema, ¿de acuerdo? No es una disolución puesto que no son miscibles. ¿Y cómo calcularemos la presión de vapor del problema? Podríamos calcularla igual, empezaremos a ver la entalpía de vaporización y su temperatura de ebullición a una atmósfera, pero como este sistema en este caso está abierto, ¿de acuerdo? Un sistema abierto, resulta que la presión total es una atmósfera. Como la presión total es la suma de la presión de vapor del agua y la presión de vapor del problema, la presión de vapor del problema será la presión atmosférica menos la presión de vapor del agua. Eso lo vamos a ver en el problema ahora enseguida. A continuación. Lo vamos a ver de manera práctica. Bien, pues este es un problema en el que nos da la temperatura de ebullición de la mezcla, que es 92 grados, la entropía de vaporización del agua, nos dice la presión atmosférica, nos da la densidad del agua y la densidad del aceite orgánico. Y entonces dice, bueno, pues calcular la presión de cada componente, que lo haremos como acabo de describir antes, y luego la masa molecular del aceite orgánico. Entonces voy a pasar ahora a la pizarra. Comparto la cámara. Este es el problema 4.7. A la temperatura de ebullición 92 grados Celsius, que son 365 Kelvin. A ver, los del fondo, ¿veis mi letra? ¿Sí? Después nos da la entalpía de vaporización solar del agua, 40.630 joules por mol. Nos dice que la presión total es 760 milímetros de mercurio. La densidad del agua, 1 gramo por mililitro. La densidad del aceite orgánico, 0,177 gramos por mililitro. Exacto. Vale, y de aquí podemos deducir del dibujo en el que vemos el condensado, podemos deducir el volumen. Entonces, el volumen del agua, a ver, hemos dicho que el disolvente orgánico, un aceite orgánico va a quedar siempre como fase superior y el agua va a quedar como fase inferior. Entonces, de ahí deducimos que el volumen del agua son 10 mililitros y el volumen del aceite orgánico son 15 mililitros.
A ver si no podemos aplicar. Aplicamos la ecuación de, bueno, primero, calcular la presión de cada componente. Entonces, como he dicho, aplicaremos cláusula Taylor para obtener la presión de vapor del agua que nos hace falta para calcularlo con la masa molecular a 92 grados. Es la temperatura de ebullición de la vida. Entonces será 2. Escribo la ecuación. Y ahora sustituyendo. Sustituyendo, pues será el logaritmo neperiano de la presión de vapor del agua. Ha sido por 760 milímetros de mercurio. Igual a la entalpía de vaporización, que son 40.630 joule por mol, partido por R, 1,31 joule por Kelvin. Y aquí hemos partido por la temperatura que corresponde a esta presión de 173 Kelvin, menos la temperatura esta de aquí, 365 Kelvin, ¿de acuerdo? Bien, despejando, queda la presión del agua, el vapor. El vapor del agua, mira, 570,22 milímetros de vale. Ahora, para calcular la presión del aceite orgánico, como he dicho, no tenemos datos suficientes para aplicar esta ecuación. Además, ni siquiera sería recomendable, porque lo que sabemos es que la presión total, es decir, la presión de vapor del agua, la presión de vapor del aceite orgánico, es la presión atmosférica. Puesto que este sistema no se ve muy claramente, pero yo os digo que esta es la temperatura a la presión atmosférica, no está ni a sobrepresión ni nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces serían 760 milímetros de mercurio. Y de ahí pues despejamos la presión de vapor en el aceite orgánico y sale 760 menos esta cantidad que son 189,78 milímetros de mercurio. ¿Vale? Pero no son las soluciones. Bueno, y ahora el apartado B sería calcular la masa molecular. Bueno, podemos aplicar directamente la fórmula que tenemos ahí. La fórmula el de la masa molecular es igual a la masa de agua por la masa molecular de agua por la presión de vapor del agua dividido por, no, perdón, no. La masa de la fase orgánica
dividido por la masa de agua y multiplicado por la presión de vapor de la sustancia orgánica. ¿De acuerdo? Voy a utilizar la escala. Entonces la fórmula, la masa molecular de la sustancia orgánica será 15 mililitros de agua, perdón, 15 mililitros de la sustancia orgánica por la densidad, que son 0,877 gramos por mililitro, por la masa molecular del agua, 18 gramos mol de agua, por la presión que hemos obtenido ahí arriba, 570. ¿Vale? Bueno, la verdad es que tanto de final no viene a punto de nada, ¿de acuerdo? Bueno. $170 por mililitros de mercurio, ¿vale? Dividido por 10 gramos multiplicado por 10 mililitros, ¿vale? Bueno, sí, 10 gramos porque son 10 mililitros. 10 gramos por los 100, vamos a poner 190, ¿de acuerdo? 190 por mililitros de mercurio. Entonces la masa molecular pues quedaría 71 gramos por mol. Vale, pues con esto hemos acabado la teoría de este tema y ahora vamos a hacer problemas. Entonces ahora vamos a hacer el problema 4.2, ¿de acuerdo? Las sustancias A y B forman disoluciones ideales. Nos olvidamos de lo que acabamos de ver ahora de la vestigio. Seguimos a lo anterior, a lo que habíamos visto al principio del tema. Completar la tabla siguiente para el equilibrio líquido vapor a 25 grados de disolución. A ver, aquí lo que vamos a utilizar en este problema 4.2. A ver, un momento. A ver, ahora estoy compartiendo la cámara, ¿verdad? Seguimos. El problema 4.2, pues vamos a aplicar varias veces las fórmulas aquellas que vimos de la presión A B, presión total, es igual a presión de vapor de B más presión de vapor de A menos presión de vapor de B multiplicado por la presión molar del líquido de A, y la otra que era que hemos partido por la presión total. Recuerdo, esta presión es la misma que esta, es igual a 1 partido por la presión de vapor de B más 1 partido por la presión de vapor de A menos 1 partido por la presión de vapor de B multiplicado por la fracción molar de A en el vapor. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a... Voy a copiar la tabla aquí. Vamos a ver. A ver. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para gloriarnos?
Aquí presión, movimientos de mercurio, ya lo estoy resolviendo. Vamos a ver. Vale. Entonces, esto será presión en milímetros de mercurio. Esto será fracción molar de aire líquido, fracción molar de aire vapor. Entonces, esta presión nos dice que es 540. Después aquí hay un cero, son 624. Después estos son 0,528. Esto es 706. Cero coma 453. Y esto es 1, ¿de acuerdo? Y ya está. No nos da más, no nos da más datos. Bueno, pues a ver. Sí, la concentración de aire en líquido es 0. ¿Cuál será la concentración de aire en el vapor? Acordaos que estos diagramas, no, la de A, no, sería la de B. Estos diagramas siempre coinciden. Por lo tanto, esto siempre será 0. ¿Recordáis que estos diagramas siempre coinciden? Pues entonces, si la del vapor es 0, la del líquido es 0. Si la del líquido es 0, la del vapor es 0. Obviamente ya tenemos aquí un primer resultado. No, y si está en 0, pues esta tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, tenemos esta presión es la presión cuando A vale 0. Por lo tanto, esta presión es la presión de vapor de B. Podemos decir que esta es la presión de vapor de B. ¿De acuerdo? Lo que podemos averiguar es de vapor de B. Y nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Vale, aquí nos falta saber la presión de vapor de A. Aquí vendría la presión de vapor de A, que no la sabemos. Sin embargo, nos han dado un valor de una presión y nos han dado un valor de una fracción molar. Si aplicamos una fracción molar en el vapor, entonces si conocemos este valor y conocemos este valor de presión total y además conocemos la presión de vapor de B, aplicando esta fórmula podemos despejar la presión de vapor de A. Entonces, para obtener la presión de vapor de A, sería el sitio. Voy a poner aquí 1, ¿vale? Aquí el valor no lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir ahí. Entonces, vamos a ver. 1 partido por 306. No voy a poner unidades, se supone que todos son ya milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, todo lo que hayamos
pues entonces 1 partido por eso es igual a 1 partido por 540, que es este valor de aquí, más 1 partido por la presión de vapor de A, pero es 1 partido por 540, por este valor. 0,353, ese valor, ¿vale? Bueno, pues eso da un valor para uno de... No sería... El ser de vapor de A sería 880 por 8 centímetros de mercurio. Vale, tenemos 1. Bien. Ahora podemos, una vez ya tenemos las presiones de vapor de los dos, de A y de B, pues ya podemos rellenar prácticamente toda la gama. ¿De acuerdo? Claro, por ejemplo, para hacer esto de aquí, pues mira, 624 sería igual a 540 más 880 menos 540 y aquí por la fracción molar de A en el líquido, ¿de acuerdo? Ahí sale esta fracción molar da 0,246, ¿vale? No sé si es muy bien. Ahí pone 0,246. De todas formas, viene ahí en la solución, ¿de acuerdo? Para eso sería esta casilla. Esta casilla, pues la misma, es decir, igual, pero en vez de utilizar esta fórmula, utilizaríamos esta. Bueno, igual. ¿Vale? Pues ahora no sé nada, ¿no? Pero ya lo habéis copiado, ¿no? Conseguir 1 partido por 624, que es el valor que tenemos, bueno, es el valor que tenemos también aquí, ¿de acuerdo? Y la 1 partido por 540, y 1 partido por 880,8, menos 1 partido por 540, con la fracción polar de A de vapor, que sale 0,348. Otro. El cuadro es la presión. Y bueno, tenemos que averiguar primero
Tenemos que jugar primero al 5. ¿No? Ah, no. No, da igual. Da igual porque conociendo una cualquiera de las fracciones molares, podemos calcular la presión total. Entonces, para pues simplemente vamos a poner que la CAB da igual a 540 más 880 por 8 menos 540, y aquí es 0,528, entonces la fracción AB es igual a 719,9 milímetros de mercurio, 5. O sea, 1 partido por este valor, 139 con 9, sería igual a 1 partido por 540, 1 partido por 538, 1 partido por 540, multiplicado por la selección. Luego darle a esa presión. Entonces sale por un poco 6,40. Aquí ya solamente nos falta rellenar un valor. Sería 806 es igual a 540 otra vez. Y hacemos 880 por 8 menos 540 por la fracción molar de A en el líquido, que era el último valor que nos faltaba. Entonces sería 0,700. Vale, pues hasta la próxima vez seguiremos haciendo problemas de este tema. ¿Alguna pregunta? Estas cosas de la mecánica y